Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación en Pascal y vamos a continuar viendo el tag de lista simplemente enlazada. En anteriores vídeos pues vimos todas estas operaciones y en el último vídeo pues vimos cómo insertar un dato dada una posición, es decir, la función insertar dato posición. Como veis, ya en este vídeo he comentado estas dos funciones porque se incluyen ya en la función insertar dato por posición, porque ya incluye también la operación que resuelven estas dos funciones. Entonces simplemente las obviamos, simplemente era para tomar contacto con cómo insertar datos en una lista enlazada y luego cómo hacer todo el proceso para insertar dato por posición. Bien, pues en esta ocasión vamos a ver la función de insertar dato de manera ordenada, que va a aplicar todo lo que hemos visto en insertar posición. Pero lo que va a ocurrir es que en vez de depender de la posición que nos envíe el usuario, el algoritmo tiene que ser capaz por sí mismo de insertar un dato correctamente manteniendo una lista que está previamente ordenada y que al ejecutarse e insertarse un dato pues se va a mantener ordenada. Evidentemente, si no hay memoria y no se inserta el dato, la lista va a seguir estando ordenada. Bien, pues entonces simplemente vamos a ello. Bueno, decir que, o sea, no me voy a parar demasiado en las explicaciones, por lo que os recomiendo que miréis estas funciones y las tengáis claras para luego entender esta que es más de lo mismo, pero si veis las otras funciones os resultará mucho más sencillo entenderlo. Entonces tenemos una función que la vamos a denominar insertar dato ordenado, que va a recibir una lista por referencia, evidentemente. Vamos a modificarla y un d del tipo de dato y nos va a devolver un booleano. Bien, entonces, bueno, ahora viendo esta operación, simplemente si vosotros comentáis la función de insertar dato por posición o la elimináis con las otras de inserción, pues bueno, y habilitáis también la de buscar dato ordenado para mejorar la eficiencia de la búsqueda, pues ya tendréis una lista simplemente enlazada y ordenada. Que es otro tag y que se puede utilizar. Entonces vamos a copiar esta cabecera y la vamos a llevar abajo donde tenemos toda la implementación de las funciones y la vamos a colocar aquí debajo. Entonces bueno, vamos a implementarla completamente y voy a copiar lo de la creación del nodo y todo eso, pero bueno, lo vamos a hacer todo desde cero para que quede bien claro. Bueno, estrategia que vamos a seguir, pues prácticamente más de lo mismo. Ahora lo que tenemos que analizar, en vez de analizar una posición que nos pasen, es analizar la lista en sí para ver dónde tenemos que insertar el nuevo dato, evidentemente con la creación del nodo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el nodo. Entonces necesitamos un puntero auxiliar, por ejemplo var p del tipo t+l, un apuntador de la lista. Y ahora if crear nodo, le pasamos el puntero y el dato, pd, es distinto de nulo, then begin end, aquí hay memoria, es suficiente, bueno, suficiente, else begin, bueno, else simplemente no hay memoria suficiente. Aquí haremos un insertar dato ordenado igual a false porque no hay memoria, entonces devolvemos ese valor. Y aquí un insertar dato ordenado igual a true. Bien. Entonces, pues ya tenemos lo básico que hemos hecho hasta el momento, crear un nodo. Si nos devuelve un distinto de nulo, es decir, lo que nos devuelve crear nodo es el propio puntero p, entonces es distinto de nulo, la memoria, en caso contrario no la hay. Bien, entonces pues tenemos los casos que ya todos conocemos: insertar en una lista vacía, insertar en la primera posición cuando hay evidentemente elementos e insertar en la última, además de una inserción intermedia. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es agrupar dos casos, el de la lista vacía e insertar en la primera posición. Luego vamos a aplicar una operación y según el resultado que obtengamos pues vamos a insertar en la última posición o en una posición intermedia. De todas formas, eso lo vamos a ver a continuación. Lo primero es, claro, yo tengo una lista vacía, entonces if es, vamos a poner dos condiciones. Entonces si la lista es vacía, entonces
lo que yo haría, pues ya todos lo sabéis, begin, then begin end. Si la lista es vacía, la lista apunta al puntero p, que es el que utilizamos para crear el nodo. Bien, esto es en el caso de que la lista sea vacía, pero claro, si hay elementos, ¿cuándo debemos insertar el nuevo dato en la primera posición? Pues como vamos a implementar una función de insertar dato ordenado de manera ascendente, si el dato que queremos insertar es menor que el primero, entonces lo insertaremos en la primera posición. Bien, entonces si es menor lo insertamos delante, si es igual o mayor lo vamos a insertar detrás. Es un criterio. Por ejemplo, imaginaos que estamos en una universidad y tenemos distintos departamentos donde trabajan una serie de profesores. Entonces, claro, si yo quiero añadir un nuevo profesor a un departamento, por ejemplo, puedo tener la clave de departamento y todos esos profesores de ese departamento tendrían la clave, esa misma clave. Entonces, ¿por qué yo a un profesor que viene más tarde lo voy a poner delante de otro que lleva más tiempo en ese departamento? Entonces, nuestro criterio simplemente va a ser que si es igual o mayor, pues se va a insertar detrás. Bien, entonces, si la lista es vacía o si la lista no es vacía, aquí hay que poner dos casos conectados con una AND. Entonces aquí primero tenemos que preguntar si la lista no es vacía. Entonces not es lista vacía. Como veis, no lo hago como función, sino como un operador unario que vale perfectamente. Entonces, si esto me da false, ¿qué quiere decir? Si esto me da false, aquí ya se va a cortar, no se va a realizar esta operación. Pero si esto me da false, ¿qué quiere decir? Pues que la lista está vacía, porque si esto me da true y lo niego, entonces esto me va a dar false. Y entonces esto de aquí, esto de aquí no se va a ejecutar. ¿Por qué queremos prever eso? Porque vamos a llamar una función donde no queremos que la lista sea vacía. Y esa es la de obtener dato. Entonces, obtener dato de la lista L, de la primera posición, primera L. Y lo que queremos hacer con esto es preguntar si el dato que hay en esta primera posición es mayor estrictamente que D. En ese caso, lo que haremos es insertarlo en la primera posición, ese nuevo nodo que incluya D. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es quitar estos espacios simplemente para verlo mejor. Entonces, como veis, hemos construido toda esta expresión booleana. Aquí no haría falta paréntesis externos, pero bueno, yo los pongo para que se vea más claro, aunque no harían falta. Porque aquí simplemente cuando esto se evalúe false, esto ya no se ejecuta y por lo tanto, si aquí tuviéramos, si aquí fuera true también, esto se va, si la lista es vacía, esto ya no se ejecuta porque se evalúa en cortocircuito. Entonces, la idea es la misma, ahora hay que saltar en la primera posición, si es vacía como si no. Entonces, si recordáis, es este mismo código, el de insertar en la primera posición. Entonces, bueno, con el nuevo nodo que creamos, aquí lo vamos a poner. El nuevo nodo es P sí apunta a primera L. Bueno, recordad que yo aquí había colocado un L, significando a que quería apuntar la primera posición de la lista, pero bueno, por inercia puse L, pero ese equivalente iba a funcionar correctamente y evidentemente no está mal. Ya que estamos utilizando funciones, vamos a seguir con la misma esquemática. Entonces hacemos que el nuevo nodo que hemos creado, el puntero siguiente de ese nuevo nodo, que apunte a la primera de la lista y que le apunte a P. Así insertamos cuando la lista está vacía o cuando queremos insertar en la primera posición, dado que el primer elemento es estrictamente mayor que el dato de que le pasamos a la función de insertar dato de manera ordenada. Bien, entonces aquí pues else, begin y un end. Este else, ¿de qué es? Pues de que la lista no es vacía y no queremos insertar en la primera posición, queremos insertar desde la segunda hasta la última. Entonces ahora lo que hay que hacer es ir recorriendo la lista y encontrar dónde debemos insertar el elemento. Entonces vamos a utilizar un puntero auxiliar para recorrer la lista, por ejemplo un Q, y ahora Q pues va a ser la primera posición de la lista, Q igual a primera L,
y vamos a recorrer la lista evidentemente con dos condiciones. Entonces while q es distinto de nulo, típica condición para recorrer una lista, cuando sea nulo es que se ha terminado. Mientras que sea nulo, y que hay que proponer otra condición, porque claro, mientras que no encontremos la posición correcta tenemos que seguir moviéndonos hacia adelante. Hay que tener en cuenta la premisa de que la lista está ordenada. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, lo que va a salir ahora es totalmente natural. Entonces, mientras que sea menor o igual, es decir, mientras que el dato actual sea menor o igual, yo continúo, porque aunque sea igual, no lo voy a insertar antes, aunque termine evidentemente antes. Y si por ejemplo tenemos una lista de 1000 elementos con el número 3 y queremos insertar el 3, pues lamentablemente vamos a tener que recorrer toda esa lista de 1000 elementos y lo vamos a insertar al final. Claro, en ese caso de que solo tengamos un elemento y que no haya ninguna implicación de significado mayor, pues claro, lo lógico sería insertarlo en la primera posición porque simplemente es un número y no tiene ningún significado mayor. Pero si estamos trabajando con elementos que no solo simplemente son enteros, que aparte tienen otro significado, pues nosotros seguimos, por ejemplo, el criterio de insertarlo al final, aunque también podríamos insertarlo al principio, no hay ningún problema, pero nosotros lo hacemos de esta manera. Entonces, el dato actual, ¿cómo accedemos a él? Pues como obtener dato, entonces obtener dato de la lista L de la posición Q. Cuestión a tener en cuenta, esto se evalúa en cortocircuito, entonces en el momento de que Q sea nulo, esto ya no se va a ejecutar, porque esto va a ser false, entonces aquí hay un AND y esto ya no se ejecuta. Bien, obtener dato LQ, que nos devuelve, pues nos devuelve un dato, entonces nos va a devolver el dato que contiene el apuntador actual. Es decir, vamos a ir corriendo la lista, vamos a llevar una flecha y vamos a ir uno por uno y sacando el dato. Entonces, si el dato es menor o igual, continúo. Entonces, si es menor o igual que D, pues lo que voy a hacer es voy a continuar hacia adelante. Entonces, simplemente un do Q igual a siguiente de L, Q. Esto es todo lo que hemos hecho, o sea, lo de movernos en una lista lo sabemos perfectamente. Simplemente nos movemos a través del puntero, en este caso Q, y aquí, mientras que sea menor o igual, pues me voy hacia adelante. Bien, y ahora aquí tenemos dos casos. Esta función, este ciclo puede parar por dos casos. ¿Qué casos van a ser? Pues muy sencillo. Que Q sea nulo, en ese caso lo que ha ocurrido es que Q ha recorrido todas las posiciones y todas ellas eran menores o iguales que el dato que le pasamos a la función. Por lo tanto, ha llegado un momento que hemos hecho Q igual a siguiente de LQ y Q se ha convertido en nulo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues simplemente insertar en la última posición. Ya sabemos cómo hacerlo porque ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Que Q es distinto de nulo? Pues eso quiere decir que ha tenido lugar lo siguiente, que el dato actual es mayor estrictamente que D. Entonces eso lo resolvemos con una inserción intermedia como hemos estado aplicando con la técnica de anterior para coger el puntero anterior, luego enlazar con el nodo nuevo y luego enlazar con el puntero actual que tenemos. Entonces, dos casos, posición final y posición intermedia. Entonces, como ya he dicho antes, os recomiendo que veáis, si no tenéis esto muy claro, los vídeos de insertar data primera y última y sobre todo el de posición porque es el que más ayuda a ver esto que estoy diciendo aquí. Entonces, bueno, si el puntero Q, porque es el que estamos analizando, es decir, el puntero que recorre toda la lista, es igual a nulo, then begin y end. Entonces, eso es la última posición de nuestra lista. Entonces, claro, ahora yo aquí no puedo modificar Q. Bueno, en este caso sí que podría porque aquí Q es nulo y no me importa el valor que tenga, pero posteriormente sí que me va a importar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es utilizar una variable extra que es el tipo TPOSL y vamos a hacer que R apunte a la última posición de la lista L. Y luego, ¿cómo insertamos a la última posición? Pues haciendo que el puntero siguiente del último nodo, r.sig, apunte al nodo que hemos creado que era con p. Entonces ahora esto va a ser igual a p. Bien, entonces en este caso hemos
insertado un nodo en la última posición. Entonces voy a ir comentando aquí para que se vea todo más claro. Entonces aquí será list, bueno, vacía o primera, por si tiene algún elemento y queremos estar en la primera. Aquí última, bueno, vamos a poner una tilde, aunque no importa. Y nos queda el caso de una posición intermedia. Entonces begin end, else, begin y end. Y ahora vamos a poner aquí, bueno, vamos a poner ese punto y coma que no hace falta, intermedia. Bien, entonces código que ya aplicamos aquí en la posición intermedia. Vamos a utilizar R, entonces R es igual a anterior de la lista L y la posición Q, que es la que se ha parado en algún momento. Es decir, ¿por qué se ha parado? Pues efectivamente porque el dato al que apunta Q lo hemos traído y es mayor estrictamente que B. Entonces, por eso ha parado y por lo tanto tenemos este valor. Entonces lo queremos insertar justo aquí detrás porque es estrictamente mayor. Entonces, para que quede ordenado, el nuevo dato tiene que ir aquí detrás. Y es la misma técnica que aplicamos anteriormente cuando insertamos por posición. Lo colocamos justo detrás. Entonces, este puntero que está aquí, lo que hacemos es coger el anterior con otra variable auxiliar, en este caso R, hacer que el siguiente de este nodo apunte al nuevo nodo y que el puntero siguiente de este nuevo nodo apunte a la posición actual que teníamos cuando tuvimos ese puntero. Entonces R es anterior, r.sig es igual a el p que hemos creado, el puntero p que es el que accede al nodo que hemos creado, y bueno, psig que es el puntero del nodo que hemos creado, el puntero siguiente, perdón, queremos que apunte al q, que es el nodo actual del que partimos y que es mayor el dato que tiene que el dato que basamos a la operación de insertar dato ordenado. Y en definitiva, esta es la función completa. Bueno, de todas formas probaremos esta función, como ya digo, con el test. Y si hay algún error, pues ya pondré alguna anotación o haré los cambios pertinentes para que quede todo muy claro. Entonces vamos a dedicarle un último repaso a esta función para que quede muy clara, porque es muy importante y es muy interesante. Así no tenemos que andar ordenando listas cada 2×3 y sobre todo con punteros, aunque simplemente hay que cambiar enlaces. Bien, entonces lo típico, creamos nodo, si no hay memoria pues devolvemos false, si la hay true. Y ahora tenemos aquí estos casos. Si la lista es vacía o queremos insertar en la primera posición porque el primer elemento que hay en la lista es mayor estrictamente que el dato que le pasamos a la función, pues insertamos en primera con este código. Igual para la lista vacía que cuando tenemos este caso. Luego lo que hacemos es ir observando la lista, es decir, ir observando los elementos de la lista y compararlos con nuestro dato que recibe esta función. Entonces hacemos un recorrido mientras que haya lista, Q sea distinto de nulo, y que el dato actual que estamos observando sea menor o igual que el dato que le pasamos a la operación, porque hemos quedado que solo cuando es estrictamente mayor es cuando nos vamos a parar para insertarlo justo detrás. Entonces mientras que sea menor o igual, pues continuamos hacia adelante. En un momento que un nodo tenga un dato estrictamente mayor que el que le pasamos, pues lo insertamos detrás. Entonces el código para seguir hacia adelante, pues ya todos lo conocéis, es un siguiente sobre el mismo puntero. Y una vez que hemos hecho todo el recorrido, pues este ciclo pues puede parar por dos casos: o porque hayamos encontrado un elemento que sea estrictamente mayor que D, o porque la lista se ha terminado y Q se vuelve al nulo. Entonces tenemos dos casos: insertar por el final, insertar la última posición, o insertar una posición intermedia. ¿Qué queremos insertar al final? Pues eso quiere decir que Q es nulo y aplicamos el código de insertar al final. Llegamos hasta la última posición con una variable auxiliar R y el siguiente que apunta a P. P siguiente es nil porque al crear el nodo ya recordáis que lo aplicamos y hacemos que sea nil. Y por último una posición intermedia, pues tenemos un nodo, cogemos el anterior, ese siguiente anterior que apunte al nuevo nodo y que el nuevo nodo.sig que apunte al actual que estamos observando. Bien, pues esta es la función, es bastante interesante y quizá la más compleja de este tag, pero bueno, en definitiva, sí, poniendo un poco las cosas
con tranquilidad se saca sencillamente. Bien, entonces hemos casi terminado el TAD, pues nos faltaría por mirar una función, por ejemplo, de eliminar por posición. Le pasamos una posición y que la elimine. Y una función también, o una operación que nos elimine una lista por completo. Es decir, queremos vaciar toda la lista, pues toma esta lista y vacíamela. Así liberamos memoria, que es lo que deseamos para no derrocharla, evidentemente. Bien, pues perdón de nuevo por excederme en el tiempo, pero creo que estas explicaciones son convenientes porque eso de copiar código pues no tiene mucho sentido, porque lo que interesa evidentemente es ver cómo se hacen las cosas bien. Entonces esto es todo por este vídeo. Si os ha gustado podéis darle a like, agregarlo a favoritos para acceder más fácilmente, como siempre digo, y también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.